La conquista de nuevos derechos del individuo. Los derechos humanos eran defensivos y se han vuelto ofensivos. Ya no sirven únicamente para proteger a las personas del Estado, sino también para liberar a las personas y extender su poder. Esta extensión de poder de los individuos tiene su fuente en el corazón de la vida privada y el respeto de la voluntad individual, es decir, de la autonomía, y asume la forma de una multitud de nuevos derechos subjetivos, que corresponden a otros tantos deseos. ¿Cómo explicar el surgimiento de estos derechos y su lógica interna? Estos nuevos derechos son derechos sobre sí mismos, derechos del espíritu sobre la materia. De momento, se trata de los derechos al aborto, a la muerte, a las sexualidades, al niño, al matrimonio, al cambio de sexo. Todos ellos están muy alejados del sentido inicial de la vida privada y familiar. Estos derechos no son tampoco más naturales ni racionales que los deseos que expresan. Son independientes de toda idea de bien o de justicia exterior al individuo. Son una locura para quien se concibe como un ser encarnado, cuerpo y alma, que vive en un universo cuya armonía manifiesta una sabiduría y una belleza a la que aspira. Pero son humanos para quien se concibe como una potencia contra natura. Todos ellos tienen en común que hacen primar la voluntad por encima del cuerpo, y derivan de la convicción de que la dignidad reside en el espíritu. Estos nuevos derechos tienen en común elevar al rango de libertad unas acciones hasta entonces generalmente prohibidas. Su lista se irá incrementando a medida que el hombre se reconozca el poder de actuar por encima de la naturaleza, del bien y del mal. Vamos a ver los principales. El derecho matriz a disponer del propio cuerpo. Este es uno de los principales derechos surgidos de la autonomía. Es una parte integrante de la misma según el Tribunal Europeo y sirve para justificar unas prácticas individuales voluntarias contrarias a la antigua dignidad ontológica, tales como las sexualidades violentas y contra natura, la tortura consentida, el sadomasoquismo, la esterilización, el cambio de sexo, el aborto o incluso el suicidio. El derecho a disponer del propio cuerpo es lo opuesto al principio de indisponibilidad del cuerpo humano que garantiza la dignidad humana entendida como respeto de la unidad cuerpo-espíritu. Este principio imponía a cada uno respetar en sí mismo la dignidad de la naturaleza humana y se traducía especialmente mediante la obligación de respetar las buenas costumbres. Por ejemplo, el consentimiento de una persona a su propia muerte, a su prostitución, a la venta de uno de sus órganos o a la consumación de una práctica contra natura, como la esterilización o la homosexualidad, no permitía exonerar al autor de estos actos de su responsabilidad penal. El derecho a disponer del propio cuerpo va reemplazando progresivamente al principio de indisponibilidad y autoriza las prácticas hasta entonces prohibidas por respeto a la dignidad de la naturaleza humana encarnada. Este derecho tiene una gran importancia porque consagra el dualismo cuerpo-espíritu, integrando en la ley la dicotomía entre la voluntad del individuo, sobre la que recae el derecho, y su cuerpo, objeto del derecho, y afirma el primado de la voluntad, no solo sobre el cuerpo, sino todavía más contra el cuerpo. Se trata de un derecho a la dominación sobre el cuerpo. ¿Por qué enunciar un derecho como este siendo que todo hombre dispone naturalmente de su cuerpo y lo dirige según su voluntad y no tiene ninguna necesidad de ningún derecho para trabajar, alimentarse o descansar, es decir, para obrar de acuerdo con la naturaleza? La particularidad del derecho a disponer del propio cuerpo reside en este dualismo conflictivo que rompe la armonía interna de la persona en beneficio de la afirmación del poder individual sobre el propio cuerpo. Mediante el derecho a disponer del propio cuerpo, resulta tanto más exaltada la voluntad individual por el hecho de dominar y someter a su propio cuerpo.
Esta disposición del cuerpo se ejerce, por ejemplo, mediante el rechazo de cuidados médicos, la esterilización voluntaria, el suicidio asistido o la eutanasia. Hasta hace muy poco estaban prohibidas estas prácticas, incluida la cirugía estética, por respeto a la unidad cuerpo-espíritu. Del principio de indisponibilidad del cuerpo humano ya no queda gran cosa. La prohibición de la mercantilización del cuerpo se ha convertido en algo teórico en Europa. La prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, la venta y la explotación de productos y órganos del cuerpo humano se han convertido en industria. Hasta la eutanasia es un negocio en Suiza. Estas prácticas no hubieran sido posibles sin el masivo retorno de un dualismo que opone al espíritu al cuerpo en la cultura europea. De este modo, la separación del cuerpo y del espíritu y el sometimiento del cuerpo que de ahí resulta es un requisito previo necesario para su mercantilización y su explotación, para su cosificación. El derecho a morir voluntariamente. Va ya para 10 años que el Tribunal Europeo se aplicó en el reconocimiento del derecho de un individuo a decidir el modo y el momento en que debe acabar su vida, a condición de que sea capaz de formar libremente su voluntad a este respecto y de actuar en consecuencia. El tribunal deduce este nuevo derecho de la condición individual de la dignidad apoyándose en los derechos a la autonomía y el derecho a disponer del propio cuerpo. Como fundamento de este nuevo derecho pone la siguiente consideración, según la cual, en un momento en que asistimos a una creciente sofisticación médica y a un aumento de la esperanza de vida, muchas personas temen que se les obligue a seguir con la vida hasta una edad muy avanzada o en un estado de grave deterioro físico o mental, algo que se encuentra en las antípodas de la aguda percepción que tienen de sí mismas y de su identidad personal. El Tribunal Europeo pudo inspirarse una vez más en jurisdicciones de la otra orilla del Atlántico y en ciertas instancias de la ONU, en particular en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, poco antes, ya había afirmado la necesidad de dar a las personas que padecen enfermedades crónicas y a los enfermos terminales la atención y los cuidados requeridos, ahorrándoles sufrimientos inútiles y permitiéndoles morir dignamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos deduce del principio de autonomía la libertad de morir voluntariamente. Esta autonomía sería la expresión de la libertad y de la dignidad tal como la percibe el mismo individuo, una dignidad reflexiva. Así las cosas, cada uno es juez de su dignidad individual, que deja de ser inherente y absoluta, y pasa a ser subjetiva y relativa, y la sociedad le debe tanto respeto como la antigua dignidad ontológica. Según esta concepción de la dignidad, la vida de una persona gravemente discapacitada, carente de autonomía individual y de perspectiva de la realización personal, perdería su valor. Lo absurdo de semejante existencia individual sería entonces manifiesto e insoportable tanto para el sujeto como para los suyos. La muerte voluntaria sería así una escapatoria a esta situación absurda y preservaría paradójicamente a la humanidad del individuo manteniendo la dominación de la voluntad humana, incluso arbitraria, sobre la absurda situación de la naturaleza. La dignidad quedaría preservada mediante este acto supremo de libertad contra la naturaleza. Nietzsche declaraba, en este sentido, que el derecho a la vida debería acarrear un desprecio profundo en la sociedad, porque el filósofo sostiene que la obstinación del enfermo es continuar vegetando, en una cobarde dependencia de los médicos y de los medicamentos cuando la muerte libremente elegida permitiría morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. Ya anteriormente, en una decisión tomada en 1983, la antigua Comisión Europea de los Derechos Humanos había juzgado que el suicidio asistido afecta directamente a la vida privada del candidato al suicidio, al mismo tiempo que se oponía a la reivindicación del derecho a practicarlo a un tercero, porque los actos de asistencia, de consejo
o de ayuda al suicidio atentan contra el interés general de la protección de la vida y por consiguiente están excluidos de la noción de vida privada. Con todo, el derecho al suicidio asistido se concedió primero a personas gravemente discapacitadas o enfermas, en consideración a sus sufrimientos físicos y a su desesperación. Después, fue siendo invocado por personas depresivas, simplemente cansadas de vivir o que desean evitar la vejez. La evolución de la legislación de los países que autorizan la eutanasia, así como de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, muestra que el único y verdadero criterio del suicidio asistido no es el estado de salud, sino la expresión de la voluntad de la persona. Lo que vale ya no es tanto la vida como la voluntad individual. Es preciso subrayar que la causa de la libertad de morir no es otra que el respeto de la voluntad individual, que prima sobre el de la vida. Esta no está directamente ligada al estado de salud individual. Así, está de acuerdo con esta libertad que cada uno, sea cual sea el estado de su salud física, pueda ejercer esta libertad en cuanto lo desee su voluntad. De este modo, cuando el tribunal admite los riesgos de abusos inherentes en un sistema que facilite el acceso al suicidio asistido, no lo hace tanto para proteger la vida de las personas como para respetar su voluntad. Con este fin, el Tribunal Europeo plantea que los estados que autoricen el suicidio asistido deben establecer un procedimiento propio que garantiza que la decisión de poner fin a la propia vida corresponde claramente a la libre voluntad del interesado, a fin de impedirle poner fin a sus días si su decisión no se toma libremente y con todo conocimiento de causa. Así, según el tribunal, el derecho del respeto a la vida consiste simplemente en el de la libre voluntad de las personas, que se revela así a la vez como la fuente del derecho al suicidio y como su condición. La objetividad del respeto del derecho a la vida queda absorbida en la subjetividad de la voluntad. Como corolario del suicidio asistido, el rechazo a recibir cuidados sanitarios se ha convertido también en un derecho fundamental. Para el tribunal, la imposición de un tratamiento médico sin el consentimiento del paciente, si es adulto y está sano mentalmente, supondrá un ataque al derecho a la integridad física del interesado, incluso cuando este rechazo haga correr el riesgo de traer consigo un desenlace fatal. También aquí prevalece de nuevo la voluntad sobre la vida. El legislador francés se ha comprometido en esta misma dirección de crear un derecho a la sedación profunda y continua hasta el fallecimiento, a fin de garantizar a cualquier persona el derecho a terminar su vida de una manera digna y apaciguada. Esta sedación consiste en drogar a una persona para suprimir su percepción del dolor y su conciencia hasta su muerte. Adoptando esta medida, el legislador estima que preserva mejor la dignidad del enfermo al suprimir no solo su dolor, sino sobre todo la conciencia que tiene de sí mismo y precipitar su muerte. En este caso, es la abolición voluntaria de la conciencia la que preserva la dignidad de la persona frente a su deterioro físico. El espíritu triunfa separándose voluntariamente del cuerpo. La afirmación del derecho a morir voluntariamente ha sido posible gracias a la subjetivación de la vida. La subjetivación de la vida como calidad de vida. La vida humana se ha vuelto algo subjetivo. Sin embargo, el respeto de la misma era una piedra angular, un dogma de la Convención Europea que no admitía ninguna excepción, salvo en caso de guerra o de pena capital. La vida humana había sido declarada sagrada e intocable por el juez. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, ni siquiera con su mismo consentimiento, según el artículo 2 de la Convención. Es preciso recordar que la Convención fue adoptada en relación contra las ideologías materialistas, nazi y comunista que, al hacer prevalecer el ideal racial y progresista sobre el respeto de la vida, habían asesinado a sectores enteros de la población. Por consiguiente, era primordial que ninguna consideración pudiera prevalecer por sobre el respeto a la vida, hasta tal punto que los estados se comprometieron a continuación a dejar de practicar la pena de muerte.
El respeto absoluto de la vida humana, en cuanto tal, se está hundiendo, arrastrado por la concepción dualista del hombre. Según esta concepción, no habría identidad entre un individuo y su vida. Esta última no sería más que una realidad biológica vilmente material, compartida con las plantas y otros animales. En consecuencia, no es propiamente humana. Según este modo de pensar, la vida no es más que cantidad, un material inconsciente difundido y compartido en la Tierra y tal vez en el universo. Es una fuente prolífica de energía bruta que, como cualquier otro material, debería ser dominada y transformada por el espíritu humano, a fin de adquirir una forma y un valor. Lo que sería propiamente humano y merecería ser reconocido no es por tanto la vida en sí misma, sino la apreciación cualitativa que haga de ella el espíritu individual. El tribunal ha puesto un nombre a esta apreciación subjetiva, la noción de calidad de vida, y la ha vinculado a la protección de la vida privada. Para el tribunal, la calidad de vida depende de la percepción aguda que las personas tienen de sí misma y de su identidad personal. Esta noción fue definida por la Organización Mundial de la Salud en 1993. Designa la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en el que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. Dicho de un modo más sencillo, se trata del grado de la felicidad personal. Es la subjetivación de la vida humana lo que permite dejar de considerar la vida como una realidad intocable y considerarla como el soporte material de una percepción cualitativa. Ella es la que permite justificar el suicidio y la eutanasia, es decir, el sacrificio de la cantidad de vida a la calidad de vida. La oposición entre calidad y cantidad es un leitmotiv del pensamiento materialista y evolucionista, que no ha cesado de recomendar el sacrificio de la segunda en beneficio de la primera, puesto que aquí se encontraría el corazón mismo del proceso de progreso. Según este pensamiento, el universo es materia, cantidad, mientras que el hombre, en virtud de su espíritu, accede a la conciencia de la calidad. Ahora bien, la cantidad no vale más que por ser el soporte de la calidad, puesto que sin conciencia para ser apreciada, la cantidad no se distinguiría de nada. La conciencia es la condición y la medida de la calidad. Una vida inconsciente no sería más que cuantitativa, como la vida vegetal. Sería materia próxima a la nada y en cualquier caso ya no sería humana. Así, lo propio de la vida humana no sería la vida en sí misma, es decir, el proceso biológico protegido en el artículo 2 de la Convención, sino la apreciación que cada uno profesa de su propia vida, protegida ahora a título de vida privada por el artículo 8 de la Convención. La dignidad del individuo exigiría así prevalecer el respeto a la calidad de la vida por encima del de su cantidad. El derecho a abortar el desarrollo in útero de un niño. La determinación del comienzo del derecho a la vida fue objeto de vivos debates durante la redacción de la Declaración Universal. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, presidida por la señora Bechstrup, recomendó prever excepciones al respeto del derecho a la vida, a fin de permitir la prevención del nacimiento de niños discapacitados mentalmente y de niños nacidos de padres que padezcan alguna enfermedad mental. El representante de Chile hizo notar la semejanza de estas proposiciones a la legislación nazi. Charles Malik, libanés ortodoxo, propuso, a la inversa, garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de toda persona desde el momento de la concepción, sea cual sea el estado de su salud física o mental. Aquí,
una vez más se enfrenta a las dos concepciones de hombre y de la dignidad. Objetando que varios países autorizan el aborto cuando está en peligro la vida de la madre, el representante de China, apoyado por la Unión Soviética y el Reino Unido, se opuso a la protección explícita de la vida humana desde el momento de su concepción. Finalmente, el texto guardó voluntariamente silencio sobre este punto. Se admitió así que la Declaración Universal podía ser interpretada en el sentido que protegía la vida desde su concepción o no, según la preferencia de cada Estado. Así fue como se decidió no aportar ninguna protección internacional explícita a la vida humana antes del nacimiento. Debemos señalar que en ese mismo momento, la Asociación Médica Mundial tomó la decisión de actualizar el juramento hipocrático mediante el añadido, en 1948, del juramento de Ginebra en el espíritu de la Carta de San Francisco. Con este texto, los médicos prometen mantener sumo respeto por la vida humana desde el momento mismo de su concepción y que no permitirán que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se impongan entre mis deberes y mi paciente. Esta cuestión no ha cesado de ser objeto de varios debates, pues los promotores del control de nacimiento intentan imponer incansablemente el derecho universal al aborto. Según el Consejo de Europa, los archivos de los trabajos preparatorios para la Convención Europea sobre el Derecho a la Vida no existen. En consecuencia, ya no es posible saber si el aborto fue objeto de debate y en qué términos. Sin embargo, ningún estado de los que participaron en la redacción del texto autorizaban por entonces el aborto. Y la cultura cristiano-demócrata mayoritaria en aquella época se oponía firmemente a él. En 1979 había aún mayoría de diputados en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para defender los derechos de cada niño a la vida desde el momento de su concepción, y para subrayar algunos años más tarde que la vida humana se desarrolla de manera continua desde la fecundación del óvulo. Al hilo de su jurisprudencia, el Tribunal Europeo ha precisado que la Convención no garantiza ningún derecho a padecer un aborto, ni a practicarlo, ni siquiera a concurrir impunemente a su realización en el extranjero. El Tribunal ha juzgado que la prohibición del aborto no viola la Convención. Por último, ha subrayado que el artículo 8 de la Convención que garantiza el derecho a la autonomía personal no podría interpretarse en el sentido de que consagra el derecho al aborto. Así pues, no existe derecho al aborto según la Convención Europea. La existencia de tal derecho a la vida y a la muerte sobre el ser humano antes del nacimiento supondría negar absolutamente su humanidad. Y, todavía, no se ha encontrado mayoría en el tribunal para hacerlo. Este ha seguido el enfoque ambiguo de la Declaración Universal y ha juzgado que los estados pueden optar libremente por considerar al niño que va a nacer como una persona y proteger su vida, del mismo modo que puede hacer lo contrario. El tribunal, al guardar silencio sobre el estatuto del hombre antes de su nacimiento, evita pronunciarse sobre su derecho a la vida y dejar a cada estado la elección de permitir o no el aborto. Esta posición puede parecer equilibrada, pero en la práctica tiene más efecto sobre la tolerancia del aborto que sobre la protección de la vida humana prenatal. De hecho, el tribunal nunca ha protegido el nacimiento de ningún niño de entre los millones que han sido abortados. En cambio, condenó a Irlanda, a Polonia y a Portugal a causa de su legislación restrictiva sobre el aborto. Situándose una vez más en el terreno de la vida privada de la madre, con preferencia del derecho a la vida del niño, el tribunal llegó a introducir el aborto en la lógica de los derechos humanos. Aún reconociendo que la Convención no garantiza el derecho a la vida del niño no nacido, ni el derecho de la madre al aborto, el tribunal ha juzgado que la facultad de abortar entra en el campo de la vida privada de la mujer,
de conformidad con el respeto a la integridad física y la moral de la persona. Así las cosas, concluyó que las moralidades de acceso al aborto deben respetar la Convención, puesto que hay estados que permiten su práctica, aunque sea de manera excepcional. El tribunal, considerando estas modalidades demasiado restrictivas en Irlanda y en Polonia, llegó a condenar a estos países a facilitar el acceso al aborto, en nombre de una convención que no garantiza su práctica. El tribunal intenta conciliar dos posiciones opuestas. Con una mano concede el principio de que no hay derecho al aborto y con la otra empuja a los estados a liberalizar su práctica. Así, en cuanto se rasca un poco en la superficie llana de una decisión, aparecen los medios jurídicos puestos en práctica para favorecer el aborto. A esto se añade, en el caso irlandés, la actitud del gobierno, que habría deseado su propia condena para imponer, en nombre de Estrasburgo, una reforma que él no se atrevía a asumir. Lo atestigua su rechazo a la propuesta polaca de resistir junta a las presiones ejercidas por el Consejo de Europa. El Centro Europeo para la Ley y la Justicia ha actuado ante el tribunal en los casos de Irlanda y Polonia frente al activismo de los poderosos grupos de presión pro aborto, contribuyendo a mantener el principio de falta de derecho al aborto. Pero esta posición sigue siendo frágil y es objeto de vivos ataques. Después, el tribunal juzgó que los embriones humanos congelados in vitro no son cosas, pero que sus padres, en virtud de su propio derecho a la autodeterminación individual, pueden decidir su destrucción. De la destrucción in vitro a la in vivo no hay más que un paso. El debate se mantiene también en el seno de las Naciones Unidas, donde el Comité de Derechos Humanos se propone actualmente reinterpretar el derecho a la vida, garantizado en el derecho internacional, como algo que implica la obligación general de que todos los estados legalicen el aborto y permitan el suicidio asistido y la eutanasia, incluso en nombre del derecho a la vida. Al día de hoy, los comités de la ONU han ido más lejos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el reconocimiento del derecho al aborto, declarando, al hilo de diversas opiniones y decisiones más o menos obligatorias, que el derecho internacional obliga a los estados a legalizar el aborto al menos en casos de violación, de incesto, de discapacidad del niño o de peligro para la madre. Paradójicamente, a pesar de que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce al niño por su falta de madurez física y mental la necesidad de una protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, es el comité encargado de velar por el respeto de esta convención el que ha ido más lejos en este sentido. Se ha visto acompañado en esto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que recomienda a los gobiernos enmendar la legislación que castiga el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a las mujeres que se hayan sometido a abortos. La subjetivación del ser humano. Para poder juzgar de este modo, el tribunal se vio obligado a proceder a una nueva subjetivación. Esta vez hizo subjetiva y relativa a la definición del hombre, sujeto y beneficiario de los derechos humanos, identificándolo únicamente con la conciencia individual. El hombre de los derechos humanos ya no es el ser humano biológico, el continuo desde el embrión al anciano. Es, una vez más aquí, la conciencia que tiene de sí mismo, el espíritu. Para el tribunal, un miembro de la especie humana no es necesariamente una persona protegida por la Convención. Este es el caso de los niños por nacer, de los que afirma que no puede responder en abstracto a la cuestión de saber si el niño por nacer es una persona, a pesar de que reconoce su pertenencia a la especie humana. Pertenece biológicamente a la especie humana, pero todavía no a la humanidad. El tribunal adopta así la distinción entre la vida humana biológica y personal, según la cual
La vida de los seres privados de conciencia no sería más que una vida humana biológica, pero no una vida humana personal, que es la única que sería digna de protección. Ahora bien, el tribunal se niega a determinar cuándo se producirá el paso de la vida biológica a la vida personal, y por consiguiente, a partir de cuándo habría que garantizar el derecho a la vida. Pone el pretexto de una pretendida falta de consenso europeo sobre la definición científica y jurídica de los comienzos de la vida, incluso tratándose de un niño matado in útero en el 8º mes de embarazo, como si la ciencia o el derecho fueran capaces de responder a esta cuestión. El verdadero problema para el tribunal no es tanto el comienzo de la vida, del que todo el mundo sabe que se sitúa en la concepción, sino el comienzo de la vida humana personal. De hecho, la incapacidad del tribunal para determinar a partir de cuándo habría suficiente espíritu en un cuerpo para tener una persona digna de protección atestigua directamente su concepción dualista y atea del ser humano. Según esta concepción, el niño no llegaría a ser humano sino progresivamente a medida que el espíritu emergiera de su cuerpo, a diferencia de los cristianos para quienes el alma es insuflada por Dios desde la concepción. El umbral de humanidad queda así fijado para los adultos por el reconocimiento. El niño es humano si yo me reconozco en él. La fijación de este umbral es arbitraria. ¿Cuánto espíritu hace falta para obtener un hombre? ¿Y qué es el espíritu para ser privado de la palabra? Dada la incapacidad de conocer el comienzo de la vida humana, este no sería ya, según el tribunal, más que una noción susceptible de una pluralidad de puntos de vista entre los diferentes Estados miembros. El comienzo de la vida humana, es decir, lo que hace que sea humano, sería subjetivo y relativo. Es el colmo que un tribunal de derechos humanos no sepa lo que es un hombre. De hecho, si miramos de más cerca, el hombre en sí no existiría. El ser no sería protegido por los derechos humanos más que en cuanto soporte del espíritu. El tribunal dice así que es la potencialidad de este ser, el niño por nacer, y su capacidad para llegar a ser una persona las que deben ser protegidas en nombre de la dignidad humana. Por consiguiente, no es la vida real la que es protegida, sino la vida como soporte del espíritu, que sería lo único revestido de la dignidad humana. La definición de la persona que da el tribunal ya no es la de las personalistas, es materialista y atea, como la de Julian Huxley, que veía en el espíritu el único carácter noble y distintivo del animal humano. El ser humano es así persona en virtud de su animación por el espíritu. El feto no lo es todavía, el comatoso ya no lo es verdaderamente. El ser concebido y llevado, todavía desprovisto de conciencia y de voluntad propia, no adquiere valor más que en proporción de la voluntad de la que es, primero, el objeto y después el sujeto. Su existencia vale así a la medida del proyecto parental que el adulto sea capaz de formar con respecto a él, y después a la medida de su propio nivel de conciencia, es decir, de autonomía, según un proceso de individuación progresiva que prosigue todavía mucho después del nacimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado explícitamente este enfoque al declarar que la protección del derecho a la vida no puede ser absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo. Así, ya no es la vida lo que se comparte con los animales menos evolucionados, sino el nivel de conciencia individual emergente de la vida orgánica e identificada con el espíritu lo que tendría valor. Esta concepción de la vida humana conduce a la aceptación del infanticidio neonatal, tolerada en Europa en el marco médico y del así llamado aborto postnatal. Esta presentación puede parecer excesiva, sin embargo, es lo que se desprende claramente, por ejemplo, de la opinión publicada por 6 jueces en un caso relevante en relación al aborto.
Los jueces Rosakis y Tulkens, quienes en su tiempo figuraban entre los más influyentes del tribunal, defendieron la desigualdad ontológica y jurídica de los seres humanos en función de su capacidad. Escribieron así que los valores que es preciso proteger, los derechos del feto y los derechos de una persona viva son, por naturaleza, desiguales. Por un lado, tenemos los derechos de una persona que participa ya activamente en la vida social y por otro, los derechos de un feto que se encuentra en el vientre de su madre, cuya vida no está establecida definitivamente en tanto que el proceso que desemboca en el nacimiento no ha terminado, y que todavía no es actor de la vida social. Es cierto que el desigual valor de la vida de la madre y del niño por nacer es algo que se admite por lo general, pero los jueces extrapolaron esta desigualdad a toda persona ya nacida añadiendo de inmediato: desde el punto de vista de la Convención, se puede sostener asimismo que los derechos consagrados por este instrumento apuntan esencialmente a proteger contra acciones u omisiones del Estado a los individuos que participan activamente en la vida cotidiana ordinaria de una sociedad democrática. Dicho con otras palabras, un sujeto es titular de derechos no en virtud de su igual dignidad ontológica, sino en razón y en proporción a su participación en la vida social. Se trata de una afirmación terrorífica, porque autoriza una menor protección a los que no desean o no pueden participar activamente en la vida cotidiana ordinaria de una sociedad democrática. ¿Y qué significa participar activamente en la vida cotidiana ordinaria de una sociedad democrática? ¿Quién será el juez en esta causa? Quedarían excluidos de la protección de los derechos humanos no solo los más débiles, sino también todos aquellos que no participan activamente de la vida social, los solitarios y los religiosos, y los que no son demócratas, y hasta aquellos a los que rechaza la sociedad. Estas afirmaciones nos parecen chocantes por su carácter explícito. Ilustran la jurisprudencia del tribunal porque establecen una oposición entre la voluntad, la capacidad de actuar y el ser, para hacer prevalecer la primera. Esta misma concepción es la que fundamenta la aceptación por el tribunal del suicidio asistido y de la eutanasia cuando el espíritu de una persona se encuentra encerrado en un cuerpo enfermo o cuando, aparentemente, está apagado. Por otra parte, fue apoyándose, abusivamente, en su jurisprudencia en materia de aborto como aceptó que la vida de Vincent Lambert dejara de ser protegida. El aborto ha abierto la vía a la eutanasia. Tanto en un caso como en el otro, la deshumanización es un requisito previo para la destrucción. También, apoyándose en el aborto, es como el tribunal impulsó la legislación del diagnóstico preimplantatorio. El aborto es realmente una matriz de libertades desnaturalizadas.